Hoy tenemos un invitado muy especial en este programa de Sentidos Opuestos. Nosotros, los costarricenses, en términos generales, tenemos una raíz europea. Y bueno, fue producto de descubrimiento que se hizo de América hace ya muchísimos años, más de 500 años. Y bueno, he invitado al programa de hoy a una persona que empezó hace algunos años a hacer un recorrido por diferentes partes del planeta en una embarcación muy pequeña, es lo que se conoce como una especie de un jet ski de 3 metros de largo. Y en esa embarcación, este empresario, aventurero, romántico español, bueno, llegó a Costa Rica, está unos días acá y aprovechamos para entrevistarlo, porque nos parece muy interesante la historia de vida de él. Se llama Álvaro de Marichalar. Bienvenido, Álvaro, a Sentidos Opuestos. Muchísimas gracias, qué bonito. Me encanta el título, ¿no? Sentidos Opuestos. Así es. Me encanta. Ya empezamos bien ya. Ya empezamos bien. No, y bienvenido a Costa Rica también, porque llegaste hace poquitos días y te vas dentro de 2 días. Por desgracia me voy, sí, dentro de pocos días, llegué hace 4. Y es la segunda vez que vengo a esta nación hermana, Costa Rica. La primera vez fue en 2013. Venía yo navegando desde Puerto Rico, celebrando el 5º centenario del descubrimiento europeo de la Florida y del Océano Pacífico, por Ponce de León y Vasco Núñez de Balboa, y ese paso por Costa Rica fue más rápido que ahora que he tenido la ocasión de parar un poquito más y de comprobar, sentir, mirar y ver este país que, insisto, aparte de hermano, pues es un país que me encanta por su decisión de organización. Esa decisión de prohibir el ejército fue algo impresionante, que me impresionó desde muy pequeño. Y eso es muy importante porque creo que fue un paso de gigante en la humanidad. Y este país, aunque pequeño, se convirtió en muy grande con esa decisión. Y esa decisión, además, pues supuso el que Costa Rica fuese ejemplo de desarrollo, de organización y de una serie de valores que son muy envidiables y muy inspiradoras para otros países de todo el mundo. Y vos sabés que ese hecho, o sea, la abolición del ejército que se dio allá en la época del 49, mediados del siglo pasado, lo tenemos los costarricenses, digamos, bien impregnado. Nos sentimos todos, independientemente del partido político en el que estamos, nos sentimos muy orgullosos de esa decisión que se tomó como país. Y luego hemos tratado de motivar a otros países para que hagan lo propio. Inclusive hace algunos años Panamá, después de que fue invadida por un pequeño pelotón de Estados Unidos, llegaron con su ejército y todo, llegaron en una tarde, hubo una escaramuza y se llevaron inclusive al gobernante, a Manuel Antonio Noriega, se lo llevaron a Estados Unidos. Así de sencillo. Y eso le demostró a Panamá que era absurdo que paisitos como estos se gastaron un dineral en sostener ejércitos que realmente no tenían ninguna función, y máxima que Costa Rica había renunciado a tener ejército. O sea, ¿de quién se iban a defender si no tenían una amenaza de nadie? Bueno, eso es un ejemplo y una llamada de atención que le hacemos los costarricenses al mundo en relación con el tema de las armas. Pero bueno, me place mucho que tengas esa opinión de nosotros, costarricenses. Pero tal vez, Álvaro, contanos un poquito la decisión que tomaste hace ya algunos años de iniciar esta travesía, y nos contás por dónde, o sea, cuál es el trayecto, etcétera. Bueno, esta decisión fue tomada hace ya varios años. Es una decisión que tomé para conmemorar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo supuso el conocimiento de toda la humanidad de dónde estábamos, ni más ni menos. O sea, la humanidad tuvo conciencia de dónde estamos cuando Juan Sebastián Elcano, con 17, el 18, entre todos fueron 18 supervivientes, llegaron el 8 de septiembre de 1522 a Sevilla, de donde habían zarpado 260 marinos en 5 barcos, 3 años antes, el 10 de agosto de 1519. Esa expedición increíble es considerada la expedición más importante conseguida jamás por la humanidad. Primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo demuestra empíricamente que estamos todos en un destino común, en unión, en un planeta que es
esférico, no es plano, no es una mesa, no es una tabla, como se podría de hecho se pensaba hasta ese momento, y eso significó un salto de gigante en el conocimiento geográfico y en la conciencia de la humanidad. Y eso lo consiguieron nuestros antepasados, los antepasados de todos y cada uno de los costarricenses, argentinos, norteamericanos, españoles, portugueses, paraguayos, cubanos o bolivianos, de toda nuestra familia hispanoamericana. Esta expedición la inició Fernando de Magallanes en 1519, fue financiada por Su Majestad el Rey Carlos I de España y V de Alemania, que solo con 19 años confió en la idea de Fernando de Magallanes, que aunque nació portugués, luego se hizo español, en esa idea de alcanzar las Islas de las Especies navegando rumbo oeste. Eso desembocó, como digo, en la primera vuelta al mundo. Eso es algo impresionante. Y de hecho bautizaron el estrecho por donde pasa, como estrecho. Bueno, cuando ellos descubrieron el paso entre el Atlántico y el Pacífico, que había sido descubierto solo 6 años antes por Vasco Núñez de Balboa desde el Istmo de Panamá, efectivamente se la jugaron una carta y encontraron de milagro ese estrecho que luego fue denominado, bautizado como Estrecho de Magallanes, por el que pasaron 4 de los 5 barcos que habían zarpado. Uno se rajó, le entró un poco de miedo y se regresó a España. Pero eso es muy importante saberlo, porque eso es la historia de todos nosotros, la familia hispanoamericana. Si no conocemos eso, no nos conocemos, no nos podemos respetar. Estamos débiles, no tenemos conciencia familiar ni nacional, en este caso costarricense. La conciencia nacional de un pueblo, de una nación, es saber de dónde vienen, saber quiénes somos. Y eso es fundamental, es algo que la leyenda negra nos ha intentado usurpar, nos ha intentado robar, quitar durante 400 años. Algo que ha debilitado enormemente a toda la familia hispanoamericana, pero nunca estamos sin tiempo para recuperar la verdad, que es la función de toda persona libre, ¿no? Buscar siempre la verdad. Y es la razón principal por la que estoy jugándome la vida alrededor del mundo en esta embarcación pequeña de 3 metros de eslora, celebrando, conmemorando y honrando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Además, estoy mandando un mensaje importante, a mi juicio, de lo que es la conciencia de lo que está ocurriendo en los mares, océanos, lagos y ríos del planeta, que ocupan el 70% de la superficie. Del planeta que deberíamos llamar planeta océano, planeta mar o planeta agua, porque el 70% es hecho de agua. El planeta Tierra, efectivamente. Claro. Pero nosotros no sabemos que eso es así y por eso utilizamos el planeta, el 70% de superficie, de basurero. Y eso es la misión, el motivo principal, aparte del histórico que acabo de comentar, la misión fundamental que tengo, no ahora, sino hace ya 40 años que empecé a navegar en este tipo de embarcaciones, el crear conciencia de que debemos saber dónde estamos y respetar a la madre naturaleza, que es la mar, al final, que es el 70% de la superficie, insisto en ese dato, y que no podemos seguir utilizándola de basurero. Sí. Porque es muy peligroso. Porque ese microplástico, claro, ese plástico se convierte en microplástico, ese microplástico se lo están comiendo los peces, nos comemos los peces, el microplástico está ya en nuestros cuerpos, eso es un drama. Y eso hay que pararlo ya. Y para pararlo, lo primero que hay que hacer es conocerlo. No, es muy importante lo que estás diciendo, además hay una parte muy poderosa en tu mensaje de que no convirtamos a los océanos en basurero de ese 30% de los habitantes que estamos en la Tierra. Y lo traigo a colación porque en Costa Rica, lamentablemente, a pesar de tener una imagen de ser un país que protege el ambiente, es uno de los países que tiene mayor cobertura, áreas de conservación como porcentaje del territorio nacional, y que los costarricenses también, así como nos vanagloriamos de haber eliminado el ejército, hoy nos vanagloriamos de ser un país comprometido con el ambiente. Sin embargo, aquí en el área metropolitana donde estamos ahora, Álvaro, lamentablemente muchas de las aguas residuales van sin ningún tipo de tratamiento de los ríos. Hay muchos botaderos que a lo largo del tiempo, botaderos de basura, se hicieron a lo largo de los ríos, y con la lluvia toda esa basura cae a los ríos, y entonces toda esa contaminación termina matando la vida en los ríos aquí que atraviesan el área metropolitana y terminan yendo a depositar en los mares
toda su contaminación. Entonces, esa es una gran tarea que tenemos los costarricenses, de ver de qué forma empezamos a tratar las aguas antes de vertirlas y de qué manera manejamos nuestros desechos sólidos de una mejor manera de como lo estamos haciendo, porque estamos contaminando ríos y de esa manera contaminando el mar. Pero sí, es una fuerte llamada de atención porque lo que se ve hoy en los mares no es algo bueno para la población, para los 8 billones de habitantes que vivimos en este planeta. Así es, hay que concienciar, hay que saber para buscar soluciones a estos problemas. Las soluciones pueden ser más rentables. Estamos utilizando ahora en esta embarcación que uso gasolina producida con desechos plásticos, que se produce por la compañía Plastic to Energy, que es una compañía mexicana que tiene una patente impresionante y que logra fabricar gasolina con desechos plásticos. Y hay muchos otros métodos. Se están haciendo ladrillos combinados con otros áridos de plástico, están haciendo cemento, se está haciendo asfalto. O sea, los plásticos pueden servir si se reciclan bien, si se utilizan bien, y luego los fabricantes tienen que empezar a tomar la responsabilidad inherente a el hecho que son ellos los que los producen. Entonces, estas grandes corporaciones de envases de todo tipo, de refrescos o en fin, productos alimenticios, productos de limpieza, lo que quiera, tienen que saber que están fabricando veneno, que ese veneno está contaminando de una manera escandalosa a nuestro planeta y que tienen que tomar cartas en el asunto y ayudar a reciclarlo, sacarlo de ahí y dejar de producirlo. Tienen que invertir dinero para que realmente eso deje de ser el problema que han causado ellos. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que ponernos muy serios y, aparte de conocer el problema, tomar varias soluciones. La primera, dejar de consumir productos envasados en plásticos venenosos. Llamarles la atención. O dejan de consumir de producir esos plásticos que no se reciclan, que no son biodegradables, o dejamos de consumir su producto. Así de sencillo. Segundo paso, financien la recogida de sus productos. Plásticos venenosos, de las playas, del fondo también, ya no te digo nada, de todo el mar, de todo el mundo, de todo el océano, de todos los lagos, de todos los ríos. Tercero, ayuden a los movimientos como el nuestro, que estamos creando ahora, movimiento mundial, que llamamos Guardianes del Mar, por los que los niños de todo el mundo se revolucionan y dan ejemplo a sus padres recogiendo los plásticos que los padres no han sabido recoger y que al final van a heredar los niños. Entonces, que esas marcas tan ricas y tan poderosas, fabricantes de plástico, que le den una paguita a esos niños para animarles a quitar el plástico que deberían de recoger ellos y no los niños. Los niños dan ejemplo a sus padres y a los fabricantes de los plásticos. Es lo que tenemos que hacer. Y hay otros muchos métodos, muchas maneras de llamar a la atención y la conciencia para resolver el problema. El problema hay que resolverlo. Y no lo va a resolver nadie más que nosotros. Y por eso, ¿qué podemos hacer? Hacerlo. Hablábamos fuera de cámaras, Álvaro, algo que me llamó mucho la atención porque llamaste la atención a las personas que estábamos aquí conversando con vos de que nosotros a veces desde América Latina decimos, ustedes los españoles, ustedes vinieron a colonizarnos, ustedes por allá y nosotros por acá, y hablaste, eso no es así, todos compartimos esa raíz común. Tal vez si puedes compartir un poquito hay una gran, ese comentario. Exacto, es un comentario que más que un comentario es una constatación de lo que somos. O sea, primero, nunca, jamás, en ningún momento, ningún hispanoamericano puede referirse a los españoles que llegaron. Eso es una gran falacia, es un gran error. Los españoles que llegamos, los españoles que llegamos, los que llegamos, o sea, llegamos, no llegaron, llegamos, porque los españoles que hay aquí, los costarricenses, argentinos o bolivianos, son los españoles que llegamos, somos todos españoles. Segundo problema es llamar a América Latina o Latinoamérica. Eso no existe. Latinoamérica, América Latina, es un concepto que inventó Napoleón. Y se lo inventó para descafeinar el origen, la esencia y la verdad, la realidad de América, de Hispanoamérica. Se llama Hispanoamérica porque tiene herencia española. Así de fácil. Cuando uno quiere incluir a la herencia portuguesa en Brasil, lo llama Iberoamérica, porque ahí comprende la península ibérica, que es origen de la raza íbera, que es una de las razas indígenas que habitaba en España antes de los romanos. Entonces, nunca Latinoamérica, nunca América Latina, nunca los españoles llegaron. Los españoles llegamos y hablamos de Hispanoamérica o de Iberoamérica. Y si no les gusta,
de Sudamérica o Centroamérica o Norteamérica, si queremos referirnos a conceptos geográficos y no culturales o históricos. Y eso es muy importante porque en los símbolos, en las calificaciones, en los títulos, empieza todo el problema. Cuando llamamos algo como no hay que llamarlo, todo lo que viene después es falaz, es falso, es mentira. Por ejemplo, cuando un español se refiere a Roma, jamás diría, cuando llegaron los romanos, nosotros los íberos luchamos contra ellos. No, 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 no. Cuando llegamos los romanos a España hace 22 siglos, nosotros los íberos luchamos algunos y otros nos asimilamos. Pero somos lo mismo. Esta pata es romana y esta pata es íbera o celta, vascona o arévaco, que son las razas dominantes de la península ibérica, de la provincia de Hispania romana. Aquí es lo mismo. Y eso es así. O sea, no es un tema conceptual ni ideológico, es un tema de constatar lo que somos. Cuando nos quitan la raíz de lo que somos, nos están quitando la verdad y a partir de ahí nos dominan porque nos quitan la esencia y la identidad. Y eso es algo que no se puede permitir. Es misión de todos parar ya esa leyenda negra y esos complejos y recuperar lo que somos. Tener orgullo de lo que somos. Somos orgullosamente, cualquier hispanoamericana es orgullosamente indígena, azteca, inca o cualquier otra raza indígena de esta zona del mundo. Y al mismo modo es orgullosamente de origen español, que fue quien trajo Roma aquí, desde Alaska hasta Chile. Y eso es así. Y como es así, así hay que decirlo. Todo lo que no sea decir lo que es como es renunciar a la verdad. Por ende, renunciar a la libertad. Hablábamos también, Álvaro, de que parte de lo que estás haciendo, de hacer estos llamados a la población que está siguiendo tu travesía, tu expedición, donde podés tener acceso a micrófonos para mandar sus mensajes poderosos, también estabas hablando de que luchás contra un par de dictaduras que las ves con mucha preocupación en estos momentos a nivel planetario. Tal vez si nos puedes desarrollar un poquito más ese tema. Efectivamente, nosotros estamos ahora sufriendo dos dictaduras bestiales y absolutamente demenciales porque se imponen, en teoría, con nuestra voluntad, nuestros votos y nuestro dinero. O sea, eso es la dictadura de lo políticamente correcto, del pensamiento único y la dictadura fiscal. Son las dos dictaduras que están padeciendo pues, el mundo entero, un poco menos Rusia y menos algunas zonas de Asia. El resto del mundo, desde luego el mundo llamado occidental, mal llamado occidental, porque no es solo el mundo occidental el que pretende el mundo anglosajón que lo sea, tan occidental es Rusia como el resto de Europa, por ejemplo. Y en Rusia, por ejemplo, no se padece de la dictadura ni fiscal ni del pensamiento único, y en Europa o en Estados Unidos o en Hispanoamérica, casi toda Hispanoamérica, sí se padece de esas dos dictaduras. Son dos dictaduras abyectas, son dos dictaduras absolutamente las peores de la historia de la humanidad, porque, insisto, se imponen en nuestro nombre, con nuestros votos, o sea, aparentemente somos nosotros los que elegimos la dictadura, y con nuestro dinero. Nosotros pagamos la factura. Cuando el asesino Hitler o el asesino Stalin impusieron sus dictaduras nazi o comunista, la impusieron contra la población, pero la población no lo pagó, pagó con su vida, pero no pagó el que el nazismo abyecto y criminal se impusiera en Alemania o que el comunismo abyecto y criminal igualmente se impusiera en Rusia. Se impuso y el pueblo ruso y el pueblo alemán fueron las primeras víctimas de esas horrorosas dictaduras. Ahora somos nosotros los que nos estamos autoimponiendo una dictadura con nuestros votos y con nuestro dinero. Y eso hay que pararlo ya. Productos impuestos. Que producto de una democracia malentendida, exacto, una democracia manipulada por una clase política abyecta, la peor que ha conocido jamás la historia de la humanidad a nivel general, una clase política que vive de la política para sobrevivir, algo que jamás debería conceptuarse en la política. La política es un servicio público, ¿no? La política, bien entendida, es el aristos, lo griego, los mejores, la aristocracia significa los mejores, los que piensan más, los que tienen más experiencia, los más viejos, los más hechos, pues mandan sin cobrar,
prestando un servicio público. Eso es la aristocracia no del nombre, no del título, del saber, del demostrar una capacidad de mando para el bien público. Así empezó la democracia en Grecia, ¿no? Y así empezó la política bien entendida. Eso se ha pervertido completamente. ¿Quién está en política hoy? ¿Quién es Biden? Biden es una persona que no ha pagado una nómina jamás. Es un corrupto de arriba a abajo. ¿Pero quién es Macron? ¿Quién es Sánchez, el presidente del gobierno de España? Es un tío que no ha trabajado en su puñetera vida, es un corrupto que ha falsificado su tesis doctoral, que ha trabajado en un banco que ha quebrado, que es una vergüenza para los españoles, el peor dirigente que ha tenido España en 1000 años. O sea, jamás ha tenido Europa entera un peor dirigente como el tal Pedro Sánchez, que es un verdadero y auténtico delincuente. Así de sencillo. ¿Pero qué ocurre con Scholz? ¿Pero qué ocurre con el tal Boris que le han echado por corrupto y por, en fin, saltarse la torera sus medidas del confinamiento del tal COVID que imponía él y iba de fiesta? En fin, ¿qué les voy a contar que no sepa la audiencia? Estamos ante lo peor de la sociedad, la hez de la sociedad mandando en la sociedad. Y eso es la sociedad la que no sabe exigir mejores dirigentes porque la sociedad ha tirado la toalla. Y la ha tirado la toalla porque la sociedad está siendo manipulada por unos medios de comunicación al servicio de ese pensamiento único izquierdoso, comunista, socialista, que son los que controlan el discurso, que controlan los medios de comunicación a nivel general, y entonces pues el resto de la sociedad está bajo la bota de esta gentuza, así de sencillo, que pervierten la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ideológicamente da igual que seamos uno de izquierda o derecha o del centro, es un momento. De momento esos son conceptos del siglo XIX, o sea que yo ya es de la izquierda a derecha está más que superado. La gente del sentido común, las personas que tenemos como ideología la libertad, el sentido común y el que no nos roben la cartera, ni los servicios, ni los poderes públicos, ni un Estado, macroestado que no necesitamos y que no queremos tener. No queremos tener, la gran mayoría de los europeos, por ejemplo, no queremos tener el macroestado que nos impone el puñetero Estado. O sea, en España, por ejemplo, hay 10 veces más funcionarios de los que necesitamos. O sea, la mayoría de los españoles no queremos esa cantidad de funcionarios. Ni los podemos pagar, ni los queremos pagar. Pero nos lo impone la mafia del Estado, que se ha convertido en una verdadera mafia. ¿Qué tenemos que hacer? Revolucionarnos. Primero saberlo. Luego revolucionarnos y tomar medidas. Igual que con el plástico, es el mismo problema. Hay un plástico, conozcámoslo, afrontémoslo, solucionémoslo. Y es lo que hay que hacer. Y es en lo que estamos, ¿no? Estamos ahora en la creación de un partido paneuropeo para 50 naciones europeas que recupere la Europa de la conciencia, del sí misma, la Europa que es civilizadora, la Europa que es, pues que son 50 naciones, que es Rusia, 40% del territorio europeo, que es Ucrania, que es Bielorrusia, que es Noruega, España, Portugal o Alemania. O sea, la Europa que nos pretende, sobre todo el mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, usurpar desde la Segunda Guerra Mundial. La Europa que no nos dejan crear. Esta es la guerra horrorosa que estamos viendo ahora. No es una guerra entre Rusia y Ucrania, no. Es una guerra entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano para desmontar la Unión Europea real. Porque Europa junta es muy potente y no les interesa. Qué tontos, porque hubieran podido hacer un buen negocio. Ahora China les ha pasado. Pero no lo supieron ver, porque tienen como mentalidad la codicia, el corto plazo, y no piensan, no saben en un mapa dónde está Alemania, Bélgica o Tennessee, no tienen ni idea, no están preparados. Ellos son mandados por 4 corporaciones egoístas que solo buscan el beneficio de corto plazo, 4 denarios. ¿Para qué? ¿En qué se lo gastan luego? Demencial. ¿Qué tiene que hacer Europa? Saberlo y recuperarse. Y para eso estamos creando este movimiento político que recupere la esencia de Europa. Álvaro, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Tal vez un último mensaje, porque ya casi que retomas tu aventura, tu expedición, y entonces si nos puedes decir a dónde va a culminar, cuánto tiempo te toma para llegar al destino final de esta expedición en la que empezaste ya hace como 3 años. Efectivamente, el objetivo es navegar hasta Panamá, cruzar el canal para alcanzar el Pacífico, será la 4ª vez que lo cruzo ya en este tipo de embarcaciones, y remontar toda la costa de Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska,
para cruzar a Kamchatka, Rusia, cruzar el Pacífico por las Aleutianas, el norte, y descender a Japón, Corea, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, toda Asia, hasta el Mar Rojo, hasta Mónaco, hasta Sevilla. Me quedan 3 años, no sé lo que pasará, seguiremos andando, seguiremos adelante, proclamando estas ideas, estos valores, a bordo de mi pequeña embarcación, a la que llamo con un nombre indígena hispano prerrománico, que se llama Numancia. Numancia es la historia del inicio de la nación española y, por ende, de toda la familia hispanoamericana. Cuando Hispania, el actual país España, y el país Portugal era una provincia del Imperio Romano, había una pequeña ciudad celtíbera, unión de celtas y íberos, indígenas hispanos, que no quisieron asimilarse al dominio del Imperio Romano. Lucharon hasta el final sin rendirse jamás. Se suicidaron antes que rendirse. Y ahí nació la mecha de España, año 137 antes de Cristo. Así se llama mi embarcación, Numancia, como el paradigma de la resistencia, el paradigma de libertad, el paradigma de darlo todo por un ideal. Y eso, que es lo que tenemos que intentar alcanzar en nuestra vida, es el único patrimonio que nos podemos llevar a la otra vida y es la única riqueza que podemos atesorar en nuestro existir. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención.